Estamos de vuelta en nuestro espacio de entrevistas. Ya nos acompaña el abogado constitucionalista Ismael Quintana para hablar justamente sobre Verónica Abad o Verónica A, según como se lo tenga que utilizar en los procesos judiciales, evidentemente. Doctor, muy buenos días por estar aquí con nosotros, le agradecemos. Comencemos hablando de este caso que ya escuchamos en un reportaje. Tiene que llegar a la Asamblea esta solicitud de parte de la jueza para que la Asamblea permita entonces con 92 votos que continúe el proceso penal contra Verónica Abad. La pregunta, y no es jurídica, es más que nada política y como una lectura ciudadana. Si la Asamblea se opone o no permite que continúe el proceso, ¿qué lectura podríamos tenerlo sobre este caso? A ver, bueno, buenos días, Lautaro. Un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas, pero me parece que la Asamblea al menos no puede venirse con medias tintas. El día de mañana yo creo que el país espera, porque estamos hablando de un enjuiciamiento a una funcionaria alta, y en ese sentido el país espera determinaciones. O hay los 92 votos, como exige la Constitución, para autorizar el procesamiento penal en contra de Abad, o hay una moción a través de la cual se determine que no se autoriza. ¿Por qué? Porque mañana no podemos estar en esta discusión de, entonces hay una autorización o una negativa tácita. Entonces, lo primero que yo creo que hay que asentar en el debate es, mañana se requiere un pronunciamiento expreso de parte de la Asamblea Nacional, que además es un requisito de procedibilidad que hasta aquí se ha cumplido por parte de la Corte Nacional de Justicia para efectos de evidenciar si se puede avanzar con un proceso penal que además involucra un delito grave contra la administración pública. Hablamos de una funcionaria de alto nivel dentro del Estado. En aras de esa transparencia, ¿sería bueno entonces que se permita que la Fiscalía y que en este caso la Corte también continúen con las diligencias? A ver, yo creo que mañana las valoraciones no deberían ser políticas. No estoy diciendo que eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Lo que uno esperaría es que mañana los 137 asambleístas tomen la documentación que habrá llegado ya, porque eso ya está en manos de la Asamblea, de parte de la Corte Nacional de Justicia, verifiquen cuáles son las evidencias, los elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía General del Estado, incluso para advertir que aquí va a haber una reformulación de cargos de una oferta de realizar tráfico de influencias ya a un delito de concusión que además abre las puertas a un posible juicio político contra Abad. Esa sí sería causal. Entonces, solo una cosa, yo creo que mañana la valoración debe ser ahí, es decir, ¿hay o no elementos suficientes que puedan convencer a la legislatura que no desde lo político, sino desde lo jurídico hacen que se presuma que la señora Abad tiene algún grado de participación o de vinculación con esos hechos que se han investigado? Si es que eso es así, la respuesta debe ser una sola: autorizar o levantar esa inmunidad para que se permita que la función judicial pueda, digamos, pues, intervenir en el caso. Si es que no hay esos elementos desde lo jurídico, pues tendrá que adoptarse la decisión que corresponda. Ahora, usted menciona algo muy importante, que es este cambio o reformulación de los cargos contra ella, que era oferta de tráfico de influencias, a concusión. Para que lo entiendan los amigos televidentes y la gente que nos escucha a través de Pública FM, ¿qué es la concusión? ¿Qué significa eso exactamente? En términos sencillos, la concusión implica que hay un funcionario público que pide para sí o para beneficio de un tercero dádivas, regalos, dinero, lo que nosotros llamamos coloquialmente alguna coima, algún beneficio en contraprestación de algo que le beneficia a la persona que le da esa dádiva, ese regalo o ese bien. Ese es, en términos sencillos, el delito de concusión. Entonces, por eso es un delito que afecta a la eficiencia de la administración pública y por eso es importante la teoría del caso que sostendrá Fiscalía el día lunes, eventualmente en esta audiencia de reformulación de cargos y, si es que mañana hay la autorización parlamentaria, de vinculación al proceso penal a la señora Abad. Y es grave que se acuse a una autoridad justamente de un delito de este tipo de corrupción. Verá, si es que estuviésemos en un país donde la ética pública prima, realmente un funcionario que ya recibe esta duda, que ya recibe este señalamiento, debería dar un paso al costado. Yo he sostenido que en este caso, con independencia de lo que ocurra mañana en la legislatura, creo que ya en el caso de la señora Abad, la situación respecto del gobierno es un tanto complicada. A esto hay que agregarle que hoy Fiscalía dice tener más de 13 elementos de convicción en contra de ella que le hacen presumir a Fiscalía que ha tenido algún grado y en algún modo participación en los hechos que se han investigado en este caso. Y frente a eso yo creo que lo que debería producirse es una renuncia. Ahora, si no hay una renuncia que finalmente supone el apartamiento voluntario del funcionario de su cargo,
A partir de lo que ocurra mañana, si es que hay autorización parlamentaria, y luego el día lunes en una eventual audiencia de vinculación en contra de la señora Abad, ya los escenarios político-constitucionales de la señora Abad se van a ir complicando. Podríamos entrar en el campo de una ausencia temporal, si es que se le dictara, por ejemplo, una prisión preventiva, o podríamos incluso ya entrar a discutir sobre la procedencia de un juicio político, incluso aunque mañana no se levantara esa inmunidad porque la Asamblea decide expresamente no autorizar el enjuiciamiento penal. Eso no impediría que la misma legislatura inicie un proceso de juicio político en contra de la señora. O sea que con lo que ha dicho la fiscal, de que hay una presunta concusión, ya se puede entonces empezar a tramitar. Lo que pasa es que tendríamos que seguir la línea jurisprudencial que adoptó la Corte Constitucional cuando ya calificó el juicio político del expresidente Lasso, en donde la Corte creó esta tesis de la mínima verosimilitud. ¿Qué significa esto? Que para efectos de imputarle al funcionario una responsabilidad política, no penal, pero sí política, basta con que la narrativa de los hechos o la narración de los hechos den una mínima credibilidad de que son ciertos, para efectos de que la Corte pudiese, eventualmente, hipotéticamente, calificar a trámite una acusación constitucional contra Abad y que eso llegue ya propiamente a un juicio político, porque además el artículo 129 de la Constitución no exige enjuiciamiento penal previo para ir al juicio político. Entonces, son cosas independientes. De hecho, la Corte en ese dictamen dijo que la responsabilidad penal difiere de la responsabilidad política. Y en ese sentido, insisto, si mañana no hay los 92 votos para efectos de autorizar el procesamiento penal, eso no le impide a la Asamblea Nacional ejercer su facultad fiscalizadora a través de un juicio político. Porque incluso con Guillermo Lasso, en el juicio político se hablaba de una omisión dentro de lo que se le acusaba. Efectivamente. Y también de esta responsabilidad política. Si estamos hablando que en la vicepresidencia, institución que está a cargo de la señora Verónica Abad, habrían estas irregularidades, este presunto tráfico de influencias y concusión, eso es también responsabilidad política de quien debe estar liderando esta institución. Insisto, yo creo que ahí hay que separar los ámbitos de responsabilidad. Sí, en el caso de lo penal, evidentemente, tanto Fiscalía como Corte Nacional de Justicia, y esto hay que entender, está en manos de la Asamblea Nacional. Mañana el procesamiento penal por un delito grave contra la administración pública respecto de una alta funcionaria no está en manos de la justicia, está en manos de los políticos. Y lo que uno espera de los políticos mañana es sensatez, al menos en el debate que se tendrá que realizar. Pero con independencia de eso, estamos hablando de que Fiscalía dice tener elementos de convicción lo suficientemente contundentes en contra de la señora Abad respecto de un posible delito de concusión. La concusión, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito son de los delitos más graves y que afectan a la buena marcha de la administración pública, tanto así que el constituyente decidió incluirlos como causal de juicio político. Por eso es que muchos decíamos, claro, a ver, hasta hace 2 o 3 días, hablar de un juicio político contra Abad por el tema oferta de realizar tráfico de influencias era un tanto complejo, porque además la oferta de realizar tráfico de influencias no es causal de juicio político. Pero cuando la Fiscalía anuncia una reformulación de cargos de oferta de tráfico de influencias a concusión, el escenario también desde lo constitucional, digamos, puede cambiar. Claro. Ahora, la Fiscalía dice también en su tesis de que en un hotel de Quito, en una suite, se habría reunido Verónica Abad con estas personas a las que le estaba ofreciendo cargos públicos. Y dice la Fiscalía que cuenta con testimonios y los quiere invitar a que comparezcan, incluso al administrador de la suite, a un montón de personas que habrían estado allí. Todos estos elementos, doctor, ¿pueden servir dentro del proceso penal? Entenderíamos que sí. Si es que hay autorización, pues evidentemente habrá que ver el día lunes. Pero, mejor dicho, ¿tienen validez? O sea, el testimonio de alguien que haya visto que... El testimonio por sí solo no puede llevar a una eventual condena a una persona o a un procesado. Es decir, los penalistas en esto siempre son claros. El testimonio tiene que ser, digamos, cotejado, confirmado con otra clase de medios probatorios, prueba documental, prueba magnetofónica, audios, videos, ¿no es cierto?, que confirmarán esa tesis de que la persona que dice haber presenciado una reunión clandestina, la persona que dice haber presenciado un hecho que se investiga por parte de Fiscalía, efectivamente puede ser corroborado.
por otro medio de prueba. Entonces, digamos que en eso hay que tener prudencia, porque hasta aquí también Fiscalía lo que nos ha dicho es: tenemos 13 elementos de convicción, ¿no es cierto? Entendemos que ha habido incluso interceptaciones telefónicas a la señora Abad, entendemos que hay ahí chats. Entonces, todo esto yo creo que con mesura debemos de esperar a ver cómo se sostiene en la audiencia de vinculación el día lunes. Pero para que lleguemos a eso, mañana necesitamos una respuesta de la legislatura. Ahora, otro punto, y a propósito de lo que usted mencionaba de éticamente la renuncia que se debería tener de un funcionario de Estado cuando hay estos casos, pero ¿cómo nos pueden ver internacionalmente en el hecho de que Verónica Abad también es embajadora y está en un país que se encuentra en conflicto, como es Israel? Para las autoridades internacionales, para el propio Israel, ¿qué puede significar entonces que uno de las personas diplomáticas, una embajadora que está en su país, tenga estos procesos? Si bien es cierto, no ha sido todavía sentenciada y no tiene prisión preventiva, pero ellos tienen una embajadora que ya está siendo acusada de corrupción. Sí, por eso yo le insisto, en estas situaciones debería primar la ética. Y quedamos mal como país. Sí, evidentemente, porque la señora está ejerciendo un cargo de embajadora de Ecuador en una nación que además para nosotros es importante, que es Israel. En todo caso, yo creo que esto se puede resolver dependiendo de lo que pase el día lunes, hipotéticamente, si es que se da ese escenario de la audiencia de vinculación, porque evidentemente tras una orden de prisión preventiva, por ejemplo, y además en el evento de que Ecuador conoce el lugar donde está la señora, ella va a tener que ser extraditada. Pero hay causales para la prisión preventiva. Bueno, eso habrá que ver cuál es el fundamento que sostiene Fiscalía en este caso, ¿no? Digamos, ya hay cuestiones que llevan a pensar que la señora Abad no ha querido colaborar en la investigación previa. Hubo 2 llamamientos a rendir versión. Al primero no se presentó, al segundo se presenta, se acoge al derecho al silencio, no ha querido decir mayor cosa. Entonces, habrá que ver, digamos, desde el punto de vista de la Fiscalía, cuáles son los argumentos para solicitar hipotética eventualmente una prisión preventiva. Lo que le quiero decir es que, dictada una eventual prisión preventiva en ese caso, se produciría un escenario ya de una ausencia temporal, ahí sí, y al amparo del artículo 149 de la Constitución, el presidente estaría habilitado para reemplazar temporal transitoriamente a Verónica Abad con un ministro de Estado como manda la Constitución. Esto con independencia de que la señora se presente o no se presente al país a cumplir la medida de prisión preventiva. Pero en el caso hipotético que tenga prisión preventiva y se encuentra en la embajada allá, ¿cómo la pueden deportar? Es decir, ahí Israel la podría detener o Ecuador sacarla de la embajada. Ahí se abren 3 escenarios. El primero que uno esperaría es que ella voluntariamente no solo presente su renuncia al cargo, que es lo que debería ocurrir, más allá de que no hay una obligación de hacerlo, regresar al país y enfrentar el proceso penal despojada ya de su cargo vicepresidencial. Ese es el escenario que uno esperaría. Pero si no se da eso, tiene la segunda alternativa, que es el proceso de extradición, que tendría que arrancar Cancillería, Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, pero tenemos un problema. Las extradiciones son procesos complejos, son procesos que en razón del tiempo demoran, ¿no? Por eso una tercera alternativa que no sea la extradición podría ser la que usted plantea, que es una deportación. Es decir, ya Cancillería tendría en ese evento que, igual por un principio de ética, retirarle las funciones. El presidente Noboa podría, como ya ocurrió en el caso de Lenín Moreno respecto de Jorge Glass, retirarle el encargo de embajadora de Ecuador en Israel. Al no tener ya esas funciones de carácter diplomático, evidentemente a través de Cancillería esto tendría que ser informado al gobierno de Israel. El gobierno de Israel podría incluso retirarle los documentos migratorios a la señora Abad, asumir que su estancia en el territorio israelí tiene visos de irregularidad y deportarla para evitar la extradición. Esos son los mecanismos para traerle acá en el evento que hay una prisión preventiva. Pero ojo, si se le dan medidas sustitutivas, también se complica la situación. Como pasó con Lenín Moreno, que le decían que debe presentarse una vez al mes. Efectivamente, porque ahí yo creo que la señora Abad estaría prácticamente forzada u obligada a renunciar al cargo. Porque imagínense que le dijeran, bueno, no le damos preventiva, pero le vamos a dar presentación periódica ante el juez y además prohibición de salida del país. Si es que ella no cumple las alternativas, le van a cambiar por una medida de prisión preventiva. Entonces, la segunda tampoco le queda sencillo. Entonces, todos los escenarios hasta aquí nos conducirían hipotéticamente a una ausencia temporal que luego de 3 meses podría transformarse en una ausencia definitiva de pleno derecho. Y finalmente, y rapidísimo, en el caso de un hipotético asilo político que ella pidiera a otro país, ¿eso también lo podemos tomar como una renuncia?
En ese caso podríamos entrar ya en un caso de abandono de cargo, que es una de las causales por las cuales la vicepresidencia o la presidencia vacan, es decir, se ausentan definitivamente, pero ese abandono tendría que ser declarado por la Asamblea Nacional, previamente comprobado por la Corte Constitucional. Pero claro, si la señora, para esquivar una prisión preventiva o en general para evadir la justicia, pide un asilo, consigue un asilo político en otro país, evidentemente, al menos desde mi punto de vista, se configuraría ya la causal de abandono del cargo. Le agradecemos al doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, por todo este análisis que hemos realizado de la situación penal y jurídica de Verónica Abad. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se despeguen porque más adelante la ministra de Cultura, Romina Muñoz, nos acompañará para hablar justamente de la situación del MAC, este museo en Guayaquil, que tiene entonces inconvenientes con el municipio de esa ciudad. Ya volvemos.